Ok, ok, chicos, muy buenos días. Miren lo que encontramos, la comunicación. Nuestro curso en esta oportunidad es de comunicación. Okay, como vemos, estas niñas, estas mujeres o estas personas están hablando, ¿ok? Estamos hablando, una está hablando y la otra está escuchando, ¿ok? Hasta ahí estamos excelentes. Uno está hablando y el otro está escuchando. Vamos a ver qué viene a continuación para saber cuál es lo que, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver. A ver. ¿Están siendo sus niños? ¿Cuántas veces hemos estado hacer una dramatización? La dramatización consiste en la representación de una acción, ¿ok? La dramatización de un cuento consiste en representar la historia, pero frente al público. Como ustedes lo hacen, representado frente a un público, ¿ok? En un espacio determinado. Yo sé que en este momento no lo van a hacer en las escuelas, pero sí lo pueden hacer en un espacio en su casa que sea adaptado a él, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, recordemos qué dramatizaciones hemos hecho en el colegio. Uy, yo he hecho de picarón, de picarona, he hecho de cuando he cantado, he hecho de rana. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ya como les dije, la dramatización de un cuento consiste en representar una historia frente a un público, en los cuales la mamá, la abuelita, las tías no se pierden, ni se perderán nunca. Ok, chicos. Entonces, para hacer una dramatización de un cuento, ok, tenemos estas personitas que están aquí. Una que hace de bueno, una que hace de malo, una que hace de noble, otra que hace de triste, otra que hace de alegre. Ellos se llaman los actores, ¿ok? Los actores, ellos son los actores. Y todo esto ocurre, por supuesto, en un escenario. En un escenario, en este caso, es un barco. Y los otros, los que están observando, son el público. Ellos son el público. Muy bien, chicos, hermoso. Ellos son nuestro público. Entonces, la dramatización tiene unos elementos. ¿Ok? Los elementos de la dramatización son los actores. Son aquellas personas que representan los personajes de esta historia. Los actores pueden ser primarios o secundarios. ¿Ok? Uno en los primarios son los que son los principales, los que siempre intervienen. Y los secundarios son los que los acompañan. También están los buenos, están los malos. ¿Ok? Muy bien. El escenario es el lugar donde se representa el cuento, es decir, donde ocurre el cuento. Si es en una casa vieja, si es en un bosque, si es en un desierto, si es en una playa, si es en una casa, si es en una casa de dulce, qué rico. Y el último elemento es el público, que es la persona que va a observar la dramatización, que es la que va a dar su crítica, ¿ok? Los actores deben aprenderse el diálogo que va en cada escena. ¿Ok? Porque deben ir hablando en cada escena, deben ir aprendiéndose el diálogo, ¿ok? Es decir, que ellos deben aprenderse lo que dice cada uno. Y además, por supuesto, chicos, deben preparar su vestuario. Como se dan cuenta, ellos aquí tienen ropa. Deben preparar su vestuario, que sea el adecuado. También en el escenario tenemos que estar pendientes de las luces. Tiene que ser un lugar que sea iluminado para que se vea muy bien. El sonido, porque puede ser que en partes del cuento haya suspenso, y hay una canción de suspenso, hay una canción de tristeza, ¿ok? Y entonces el público está muy atento, ¿ok? No solamente un cuento se puede dramatizar, también se puede dramatizar una fábula, una novela, ¿ok? Cualquier cosa se puede dramatizar, ¿ok? Organización del texto teatral. Está una estructura interna y una estructura externa. La estructura interna, ¿ok? Es la presentación del personaje. ¿Ok? Primero, la persona que va a escribir lo que va a hacer en la dramatización del cuento o de la fábula tiene que ser los personajes. ¿Ok? De ver cuáles son los personajes. Bueno, necesito los dos protagonistas, el malo, necesito tantos personajes. Luego, vamos a ver el nudo. ¿Ok? Luego viene la introducción, luego ya veo dentro de esa introducción, que es la primera parte del cuento. Luego pasamos al nudo, ¿ok? El nudo es ya donde está el problema de ese cuento, donde ocurre el problema.
¿ok? Y por último, que usted ya lo conoce, es el desenlace, ¿ok? Que es la parte donde se aclara y se resuelve el conflicto que se plantea en todo el cuento, en todo el relato, ¿ok? Pero esto debemos hacerlo de forma clara. No es que yo me sé el cuento y no, el cuento debe ir explicándose parte por parte, o sea, debe ir explicándose, debe ensayarse, debe los personajes saber dónde van a entrar, la persona que está encargada del sonido debe saber dónde va a ingresar, ¿ok? Y para esto se da la estructura externa, que está el cuadro, el escenario y el acto. El cuadro indica es el cambio, pues, porque hay escenarios que se tienen que cambiar. Ujú. Está la escena, generalmente es la entrada y la salida de los personajes marcado en el contexto de una nueva escena. A veces hay escenarios que son, por ejemplo, en el bosque, otros que son en la casa, y entonces deben haber un movimiento de escena. Entonces a veces pasan los actores solos mientras van cambiando el escenario, ¿ok? Y el acto es que comprende el conjunto de todas las escenas, de todas las escenas. La escena, por ejemplo, del bosque, todas las escenas de todo el cuento a lo largo de esta dramatización del cuento, ¿ok? Recordemos que para que esta dramatización del cuento se dé, tienen que haber muchos ensayos, ¿ok? Para que ellos sepan cada quien dónde debe hablar, dónde va la iluminación, dónde va la música y dónde va el cambio de escenario, si se debe hacer cambio de escenario. ¿Ok? Deben hablar de forma clara, deben expresar sinceramente si están bien, si les gusta, si no les gusta, ¿ok? Todo eso. ¿Ok? Deben hablar de forma clara, un tono de voz alto para que ese público los escuche y los comprenda. Mientras tanto, chicos, vamos a ver el libro de actividades de la página 26 y 27. ¿Ok? Vamos, que sería claro cuál es la introducción del tema, cuál es el nudo y cuál es el desenlace del tema, dónde termina el cuento, que no quede la idea abierta. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo todo esto, vamos a pasar a nuestro libro de actividades. Y en nuestro libro de actividades, en la página 26, tenemos esto, que son los elementos de la dramatización. Los actores, el escenario y el público, el cual debemos completar información que está en ella, ¿ok? Debemos buscarla en nuestro libro. Luego vamos a pasar a la página 27, donde vamos a elegir, ¿ok? Los stickers de la página 201 con cada uno de los cuentos. El cuento que vimos del lobo y los 7 cabritos y el deseo que tenía el rey. Entonces ahí van a elegir y van a ver cuál de los dos cuentos le gustó, los que vimos durante nuestra primera unidad. Entonces ya quedando claro que el cuento siempre es algo que vamos a utilizar en el día a día y debemos prepararnos para ello. ¿Por qué digo del día a día? Porque siempre leemos un cuento, una historia, una novela y tenemos que pensarlo, ¿cómo lo dramatizaría yo? ¿Cómo lo haría yo? ¿Ok? Bueno, chicos, entonces esto es un punto súper importante. El cuento se puede dar en pequeñas, o sea, se puede dramatizar en en pequeños escenarios como como teatrales y en grandes escenarios. Va a depender de todo, ¿no es? Entonces, ustedes de acuerdo a lo que vieron ahorita, van a escoger, perdón, chicos, van a escoger, ¿ok? ¿Cómo les gustaría dibujar? ¿Ok? Dibuja un personaje que te gustaría hacer. O sea, si no has participado en ninguno, un cuento, te escoges uno de los cuentos que ya sabes. Si ya has participado, dibújalo aquí. Puedes utilizar este tipo de escenario, que es tipo marioneta, o este tipo de escenario donde usas los títeres. Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta pronto. Espero que haya quedado bien claro y que sigamos divirtiéndonos con el cuento. El cuento es la mejor oportunidad de creatividad.